pregunta importante para ustedes. ¿Cuál fue su primer acercamiento al cacao? ¿Lo recuerdan? El chocolate, muy bien, esa es una buena respuesta. Nosotros conocemos el cacao a lo mejor por el chocolate y un día se nos ocurrió voltear, ver la información nutrimental y decía pasta de cacao. Y a lo mejor nos surgió la duda, caray, ¿qué es la pasta de cacao? Entonces ahí inicia nuestro espíritu científico con una pregunta clave: ¿de dónde viene? ¿Qué es? ¿Por qué se hace? O tal vez alguno de ustedes fue a algún pueblo de Oaxaca y encontró el famoso pozol, o fue a la feria de los pueblos indígenas que se hace aquí en el Zócalo y probó la famosa agua de cacao. Y de repente hay anuncios que dicen la bebida de los dioses, y se genera una pregunta: ¿de dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Quién se lo dio a la gente? ¿Desde cuándo se hace el cacao? ¿Por qué se hace en agua? ¿Y por qué también hay cacao con leche? ¿Por qué tomamos cacao en algunas fiestas? ¿Por qué tomamos el chocolate cuando hace en invierno, por ejemplo, en Navidad? Y estamos en el árbol ahí acostados con nuestra familia y estamos tomando nuestro cacao con bombones. Y bueno, justamente a partir de esas preguntas y de nuestro presente y nuestra experiencia actual, nos acercaremos al pasado próximo. La historia no se tiene que ir al pasado remoto. ¿Por qué? Porque puede ser difícil. A ver, levante la mano, ¿quién de aquí sabe leer códices mayas? Exacto, justo. Nosotros no podemos leer los códices y tenemos que buscar información que nosotros sí podamos entender. Y en esto se generan nuevas preguntas. ¿Dónde debemos buscar? ¿Qué queremos buscar? ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de iniciar nuestra investigación? Pregunta: ¿qué debemos tomar en cuenta en nuestra investigación? Las fuentes históricas, ¿no? Sí, las fuentes históricas, muy bien. ¿Qué otra? Los testimonios de los naturales de la región que se quiera estudiar. Claro, pero ¿qué pasa si esos testimonios están en maya? ¿Qué pasa si están en náhuatl? ¿Cuántos de nosotros sabemos hablar náhuatl o maya? Tenemos que buscar fuentes que estén en nuestro idioma y podamos codificar. Por ejemplo, podemos tener fuentes, obviamente, en español, pero ¿qué pasa si es un español del siglo XVI? ¿Le van a entender? ¿Han leído el Quijote? En el Quijote hay palabras bien extrañas, como trujo, y entonces cuando uno lo lee se saca de onda y dice, caray, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que acercarnos no al siglo XVI, tenemos que estar en nuestro propio siglo, en el XXI. Ahí es donde tenemos que saber dónde buscar y dónde encontrar, y también no solamente en documentos, también en sesiones como estas. Ustedes se han acercado a este curso y este curso está codificado en su lenguaje y en su tiempo para que ustedes puedan entender, entenderme de mejor manera y acercarse al cacao ya con las fuentes primarias en este caso. Y bueno, ¿qué queremos buscar? Hay que ser bien precisos, porque podemos hablar del cacao, pero no le vamos a dar un recetario de cacao, porque el cacao también es un ingrediente. Tenemos que delimitar de dónde vamos a tomar la información y qué queremos de esa información, porque no es lo mismo hablar de la bebida del cacao y ignorar todo lo demás. Hay que ser específicos y decir, queremos hablar de la historia del cacao y de dónde viene, cómo se cultivó, cómo se llevó y cómo se distribuyó alrededor del país. ¿Y dónde debemos buscar? Pues sí, en las bibliotecas en un primer inicio, o en los cursos, en cualquier parte de información especializada que nos codifique esa información, la podamos entender, la reflexionemos y la podamos aplicar ya en las fuentes. Y por ejemplo, para poder responder a nuestras preguntas, pues nos podemos acercar, como les digo, a las revistas, como por ejemplo el tomo especial del cacao de Arqueología Mexicana, también en algunos textos como el de Michael Ditko sobre la historia del chocolate, algunas conferencias de INA como el cacao, o por ejemplo, no sé si recuerdan la feria de la historia del año pasado, la feria del libro del año pasado aquí en Antropología, un invitado especial fue Costa de Marfil y Tabasco. ¿En qué se caracteriza Tabasco y Costa de Marfil? En el cacao. Costa de Marfil siendo uno de los primeros productores mundiales de cacao y Tabasco siendo el primer productor en México. Y bueno, hay que acercarnos a estos documentos. ¿Por qué? Porque al final estos libros nos van a enseñar dónde buscar, cómo buscar, para qué buscar y qué información sí es relevante y qué otra información tenemos que descartar. Porque muchos pueden llegar a decir, no, es que el cacao tiene esto, pero al final, ¿cómo sabemos que se lo están inventando? Los documentos especializados nos permiten
tener certeza de que ciertas partes de la investigación tienen veracidad. No todo lo que nos cuentan es real, porque el pasado que hacemos no es que veamos el pasado, es que reconstruimos el pasado. Y hay que tomar en cuenta todo lo que se nos decimos y se nos dice sobre la historia, tiene que tomarse con pincitas. ¿Por qué? Porque ni todo es verdad, ni todo es mentira, y entonces hay que hacer una crítica de fuentes, lo que se hace en historia. Y bueno, para acercarnos ahora sí al cacao, quiero que tengamos esta cita presente. Un bien material carece de valor de intercambio hasta que se le asigna un significado colectivo y surge una demanda. Su costo de adquisición se fija en función a la diversidad de sus usos y a la abundancia o escasez. En este caso, el cacao es un producto. Hay que tomar en cuenta esto en un primer momento. ¿Por qué hay que tomarlo en cuenta? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué hay que tomar en cuenta que el cacao es un producto? Exacto, porque se comercializa. Esa comercialización nos llega a todos. Todos somos parte de un mercado y ese mercado nos va a permitir obtener cierta cantidad de productos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y por ejemplo, en el caso del cacao, el cacao va a estar delimitado por que es un producto comercial, tiene valor de intercambio y está determinado a su demanda y su costo de adquisición. ¿A qué nos referimos con esta demanda? ¿Alguien se imagina a qué? A la demanda, cuando hablamos de demanda, es qué tanta gente solicita ese producto para su consumo. En este caso, en Mesoamérica va a haber un momento en el que el cacao se va a cerrar a solamente la élite. Seguramente en la sesión pasada ustedes ya oyeron hablar de Moctezuma, ¿no? Entonces Moctezuma, como era el que tenía también acceso al cacao, y los nobles, los pochtecas también tenían un acceso al cacao, pero esto es por la demanda y el costo y la dificultad de la obtención del cacao. Es muy importante que tengamos en cuenta estas dificultades porque esto va a acrecentar el costo. Por ejemplo, ¿alguien ha comido dátiles aquí? ¿Sí? Los dátiles son caros, ¿sí o no? ¿Por qué creen que son caros? Porque son escasos aquí. ¿Son escasos? ¿En dónde? En México, ¿sí? En México no se dan dátiles. Lo mismo pasaba con el cacao. El cacao se daba solamente en el sur, entonces los pochtecas tenían que ir hasta estas regiones tan alejadas del centro para obtenerlo. Eso acrecenta el precio de un producto y ese producto lo van a convertir en algo meramente de la élite, porque al final la élite es la única que puede conseguirlo, puede pagarlo, mientras que los demás no. Y entonces se va a restringir y se va a crear una religiosidad alrededor del cacao y se va a convertir en un producto no solamente de élite, un producto divino. Y a esto viene la cita de abajo. La elección alimentaria y el depender de los complejos simbólicos y del producto y de sus usos. Esos productos van a estar con un complejo ritual a partir de los altos mandos. Y esto va a generar, por ejemplo, que veamos al cacao representado en códices, que lo vemos representados en estelas, que lo vemos interactuando con dioses, que lo vemos interactuando con seres como Ekchuan, como Chacatecutli y como otros dioses. Pero ahora sí, teniendo en cuenta, nos vamos a ir ahora sí al siglo XVI. La imagen que ustedes ven ahí, ¿la conocen? ¿Alguien sabe quién es? El Señor de la Paciencia. De la paciencia. Ah, ¿el Señor de la Paciencia? Sí. Bueno, Es el señor de la cañita, ¿no? Los divinos se lo no, este es el Señor, como dicen arriba, el Señor del Cacao, que se encuentra en la Catedral Metropolitana de aquí de Ciudad de México. Ustedes pueden entrar. Y bueno, la historia cuenta, la leyenda que se difunde es que durante la construcción de la catedral no tenían que buscar financiamiento. Se crea esta imagen de Jesucristo en el tabernáculo. Es la escena cuando Poncio Pilato lo termina de azotar y lo sienta en el tabernáculo para esperar la sentencia. Y ahí la gente pedía colecta. La gente, pues española, iba y dejaba sus monedas. Pero la leyenda cuenta que los pueblos originarios, la gente originaria de la náhuatl, llegaba y dejaba, en lugar de monedas, pues dejaba cacao. Y se queda como el Cristo del cacao. De hecho, la ramita que lleva en el brazo, esa ramita que ustedes pueden ver, que
Se supone que es la caña que le dan como cetro a Jesús cuando es sentenciado y es azotado y se burlan de él y le dicen, el rey de los judíos. Y aquí es sustituida por una rama de cacao, haciendo alusión al cacao como un producto ya en el siglo XVI que está vinculado con una deidad. Al final hay una reminiscencia de Jesús, del cacao, como un producto de élite que sigue manteniéndose en las representaciones religiosas del siglo XVI. Y lo vamos a ver aquí con el Señor del Cacao. Así que yo los invito a que vayan a la catedral y van a ver que debajo de sus pies, aquí no se alcanza la foto, disculpen, es que dice zoom y entonces no pude tomarle la foto correctamente, pero abajo está su urna con un montón de semitas de cacao. Así que si quieren dejar su cacao, pues adelante para ver si nos cumple el milagro, ¿no? Entonces, pero no solamente se queda esta representación del cacao en el 16, vamos a ver a otro. ¿Ustedes conocen Marinalco? Sí. Muy bien. ¿Conocen el exconvento Agustina? Sí. ¿Sí? ¿Qué está pintado en el exconvento Agustina? Animales, sí, pero en realidad toda la obra, ¿qué es? Plantas. ¿Plantas? ¿Sí? Bueno, son plantas, pero lo que representa es el paraíso terrenal, el paraíso donde fue expulsado Adán y Eva. En ellos había, como dicen los textos, dice, había árboles de todos los frutos que podían consumir. Estaban en los árboles y de todos ellos podían comer, menos del árbol de la ciencia. Y pues al humano le encanta como que llevar la contraria y pues vas con la ciencia, ¿no? Pero lo curioso es que volvemos a encontrarnos un árbol de cacao. Y aquí quiero ver si pusieron atención en la sesión pasada, porque es importante. A ver, sí, claro. A ver, quiero que me digan, ¿por qué está el mono ahí? Muy bien, muy bien, exacto, claro. Ahora, imagínense lo importante que es ese mito, que se mantuvo todavía tras el contacto, tras la conquista, y se representó en el mural y se representa ahora en el paraíso terrenal prometido por los evangelios. Ahí están. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una continuación del cacao, de cómo se ve el cacao a través del arte virreinal, lo que nos confirma lo que ya nos decía, es un producto comercial, pero también es parte de una colectividad, y esa colectividad le está dando al cacao un lugar muy alto y de alta estima entre la sociedad, y se va a seguir representando. Lo que se representa no se representa al azar. Todo lo que vemos representado en el arte, tanto virreinal, en el arte mesoamericano, tiene una intención y un porqué, y está validado por una sociedad que cree firmemente en esos valores, y aquí lo estamos viendo. Entonces los frailes agustinos pues les enseñan sobre el paraíso terrenal. Los indígenas dicen, ¿sabes qué? Sí, lo entiendo, entonces todos los frutos de valor. Y entonces ahí van a poner al cacao. Y dicen, ¿por qué no? Hay que poner al mono, porque al final el mono nos da el cacao. Y bueno, en la siguiente imagen vamos a ver aquí. Ustedes ya vieron estas imágenes, supongo, donde vemos una vasija, un Justin Kerr, creo que es 5,070, y tenemos al mono del Museo del Prado, y que vemos que sostiene el cacao, lo cual nos indica más reminiscencia. En historia es importante ver estas analogías, hay que analizar lo que estamos viendo y ver si tiene algo anterior para no confundirnos. Esa es una pequeña historia que tenemos en la carrera. Es que a veces lo que pasa es que nos emocionamos y de repente vamos y encontramos una fuente que dice, en la época virreinal había una especie de brujos que tenían un candelabro y le ponían unas velas en cada dedo y se metían a robar a la gente, a las casas de la noche. Uno se emociona y dice, oye, pero eso yo escuché que en la época mesoamericana había sacerdotes de Quetzalcóatl que se robaban la mano de las doncellas que se morían en parto y se metían a la casa a robar y les daban el famoso se les subió el muerto, ¿no? Y se metían a robar las casas. Una continuidad, pero eso no es una continuidad. Después se buscan nuevos archivos y se encuentran que en España también habían estos candelabros macabros, y entonces no es una reminiscencia mesoamericana,
solamente que a veces nos emocionamos como historiadores y decimos, no, es que sí encontramos el eslabón perdido de la documentación, y pues no, pero por eso es que viene una crítica y saber de dónde viene la imagen, de dónde procede, para ver si hay relación, y en este caso sí vemos relación entre el mono y el cacao. Por ejemplo, vemos a este mono que vemos aquí, que es un guaji. No quiero decirle nahual, porque en realidad no son nahuales de los mayas. Los guajis son entidades que se pueden transformar los gobernantes en ellas, pero solamente en el lado onírico. Y en él vamos a ver a este mono con esta especie de chal y este gran vaina de cacao. Y vamos a ver, por ejemplo, en el otro a este changuito, este mono araña, y que tiene su cacao ahí en la mano. ¿Esto qué nos indica en relación al mural de Malinalco? Que nos indica que hay una continuación en la representación. Tal vez ya no es la misma conciencia que se tiene del mono en ese siglo, pero sí sigue conectando que cacao está ligado con una especie animal, y esa especie es el mono. Y bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, ahora sí, ya que hablamos de los agustinos, vamos a hablar qué dicen las órdenes religiosas y su espíritu enciclopédico. Aquí quiero hablar de varios puntos porque es importante. Cuando las órdenes religiosas vienen y se encuentran con todo este mundo mesoamericano, estos sacrificios, esta forma de pensar tan diferente, pues obviamente lo ven como algo pues malo o algo dentro ahí. Pero es que imagínense, ustedes pónganse en la piel de los frailes y de repente que te digan, no, pues es que matamos a un tlaxcalteca y lo hicimos en pozole. O sea, uno se espanta, ¿no? Al final hay que también entender eso. Pero a diferencia de otros, los frailes deciden que tienen que conocer cómo funciona su religión y su forma de vida para poder evangelizarnos. Y aunque su obra no está hecha para que nosotros entendamos como tal la cosmovisión mesoamericana, sí nos permite acercarnos porque su información nos ayuda a reconstruir. La historia es una reconstrucción, ¿eh? Entonces, vamos a tener obras como Fray Bernardino de Sahagún con su obra de Historia General de las Cosas de la Nueva España, y la obra de Fray Diego Durán. Y también tiene uno polémico, ¿verdad? Uno que creo que es enemigo de muchos, que es Fray Diego de Landa, que lo van a reconocer por el auto de fe de Maní, cuando quema todos los códices que se encuentra, y Durán se enojó. Es un pleito muy bueno, porque Durán, cuando se entera de esto, les reclama a los franciscanos, oigan, es que ¿cómo quieren? O sea, ¿cómo vamos a saber que lo que están orando ellos en su lengua no es algo que está orando a sus dioses? Entonces, ¿para qué lo quemaron y no lo registraron? Y bueno, y Landa se metió en un problemón después, porque Landa de repente le mete una denuncia también por abuso hacia los indígenas yucatecos. Y entonces él dice, yo me voy a defender. ¿Y qué mejor que defenderse que un libro donde hable de toda la historia de ahí? Y pues Landa crea su obra, la famosa Relaciones de la Costa de Yucatán. Y bueno, ¿alguien ha leído a Sahagún? ¿Sí? ¿Lo ha leído todo? ¿No? A ver, nada más hemos leído los dioses, ¿verdad? Claro. Bueno, quiero que me diga aquí, ¿qué dios, según Sahagún, está vinculado con el cacao? ¿No? Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl. Recuerden Tula, dice Sahagún que cuando Quetzalcóatl reinaba en Tula, tenía grandes mazorcas que los agarraban en brasas, tenían cacao de colores y tenían muchas riquezas. Y pues Quetzalcóatl les regala al mundo el cacao, les enseña a cultivarlo. Y posteriormente vamos ahora sí a hablar de qué se encontraron los frailes en este nuevo mundo. Y bueno, los frailes tienen varios puntos esenciales. Una, que el cacao se consumía líquido, se bebía. También tenía un ritual era ritual en la mayoría de los pueblos. En el altiplano central su adquisición era costosa, era de prestigio. Su consumo era restringido a un pequeño sector de la población. Un uso de psicotrópicos. Ahorita vamos a contar una historia muy buena de Cholula, eso está padrísimo y nos va a quitar un poquito las ideas que tenemos preconcebidas de Quetzalcóatl.
Y bueno, tenemos la tributación de semillas de cacao y también tenemos las cualidades y efectos del cuerpo que los hacían estimables de la élite. Por ejemplo, no sé si recuerdan que a Moctezuma, en la sesión pasada, Moctezuma le daban de beber estas jarras de cacao y eran muy buenas, pero para estas fechas, ¿no? Para el 14 de febrero, ¿no? Entonces, pues justamente vamos a ver esto en las fuentes. Bueno, Diego Durán nos cuenta una historia bastante llamativa. Se cuenta, se dice que en Cholula estaba el templo dedicado a Quetzalcóatl y en él se sacrificaba en honor a este dios un Ixitla. ¿Alguien sabe qué es un Ixitla? Un Ixitla es un personaje, una persona, la cual representa al dios, pero en cuanto la representa, él deja de ser una persona y se transforma en el dios mismo. Entonces, para liberarse del cuerpo, de la carne de la persona, porque la carne es pesada y lo que lo posee es un espíritu, entonces tiene que subir a la pirámide y tiene que ser asesinado y tiene que ser sacrificado para liberar la esencia anímica que lo poseyó, en este caso a Quetzalcóatl. Digamos que es un huevito, el dios se mete dentro de ahí, se abre y el huevito, el humo que sale del huevito cuando lo coces es la esencia anímica lo que va ahí, y el corazón que se come pues es la sangre que sale del cautivo. Y bueno, Durán nos cuenta que durante las ceremonias había una gran jícara de cacao ya procesado y ahí le daban los pedernales, los cuchillos, y con eso después ya se bebía y lo bebían los sacerdotes. Aquí hay una clara evidencia de que el cacao estaba relacionado con la sangre y que era un alimento dedicado, también destinado a las acciones rituales, no solamente a los dioses, sino a todo lo que conlleva una ritualidad. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Landa, el polémico. Vamos a ver qué nos dice ese señor que se quemó. Bueno, dice que a mí me gusta mucho porque parece que Landa podría haber hecho todo lo que imaginamos, ¿no? Todo eso de quemar códices y todo, y haber sido una persona bastante pues, cuestionable, pero de que probó el cacao, y nos dice lo siguiente: que hacen del maíz y cacao molido una manera de espuma muy sabroso con que celebran sus fiestas y que sacan del cacao una grasa que parece mantequilla, y de esto y del maíz hacen otra bebida sabrosa y estimada. Yo con estas frases, cuando lo leí por primera vez, dije, no, lo probó. ¿Por qué? Porque nadie escribiría algo tan bonito para describir una bebida. Y entonces, dentro de la etnografía podemos encontrar que el cacao se sigue viendo de esa manera. Aquí en estas dos imágenes les puse, la derecha es pozol, pozol es la bolita que hacen con maíz, y ahí podemos ver a qué se refería con esta mantequilla que él le llamaba mantequilla. Y también vemos la famosa espuma en este cajete de Oaxaca. Y pues ya se antoja, no se le antoja ver esto. Y también dice que el maíz lo tuestan y lo muelen y lo diluyen en agua, y que era una bebida muy fresca. Pero también hay una curiosidad: él llama al cacao como pimienta de Indias. Y aquí quiero hacer hincapié en esto de pimienta de Indias, porque es muy curioso cómo funcionan las descripciones de los europeos hacia los productos mesoamericanos. En las cortes medievales, durante el siglo XV y parte del siglo XVI, estaba muy estimado las especias como el cardamomo, la canela y otros productos más que traían del Asia. Entonces, cuando los turcos vencen Constantinopla y toman y quitan el paso ahí, pues se quedan sin especies. Cuando ellos llegan aquí con este pensamiento medieval, ellos están pensando no solamente en las nuevas tierras, voy a encontrar y descubrir cosas acá. No, ellos vienen pensando que a lo mejor aquí van a encontrar algo muy importante, nuevas especies que llevar allá. Entonces, por eso es que Landa pone esto, pimienta de Indias, porque también conoce que se muele el cacao y queda como una pimienta. Y el cacao al final, si lo han probado así sin procesar, pues es amargo y hasta pica. Entonces, pues aquí vemos una reminiscencia de este pensamiento medieval que ya traían los europeos cuando llegan aquí, y a manera de comparar sus productos con los de aquí, pues les llaman pimienta de Indias. Y esto es muy normal en los textos, del siglo XVI, porque vamos a ver, por ejemplo, que Sagún llama a Quetzalcóatl Hércules,
A Juno lo llama está Chalchibutli, creo. Y también llama a Zeus, a Huitzilopochtli y así. Entonces, pues ellos buscan comparar. Nosotros, como los que estamos interesados, tenemos que entender que ellos no van a escribir para nosotros. Ellos están escribiendo para su época, están escribiendo para su gente. Entonces tenemos que entender que hay partes que aunque nosotros digan, ay, no, pues Quetzalcóatl no es un Hércules, pero haríamos nosotros lo mismo si fuéramos a otro pueblo. Porque imagínense si ustedes van, por ejemplo, al norte, ¿no? Y les dan de comer una comida exótica. Se regresan aquí y platican con su mejor amigo, su mejor amiga, y les dicen, oigan, ¿qué crees? Es que es una como comida, pues, así como las quesadillas, pero con más queso y sin tanto queso. Entonces, entonces algo así pasa en el mundo mesoamericano con las descripciones de estos frailes, que tratan de escribirlo para sus contemporáneos, pero a la vez se confunden ellos mismos porque no conocen el producto. Entonces nos enfrentamos a esto. Y vamos con Sagún. A ver, ¿Sagún qué dice? Sagún, a diferencia de otros, tiene un espíritu científico, antropológico y enciclopédico. ¿Por qué es importante saber que Sagún tenía este espíritu? Bueno, en la Edad Media se hacían un montón de libros que describían las plantas, los lugares, los animales, no sé si han visto los famosos bestiarios. Pues esas descripciones van a seguir presentes en el siglo XVI con este pensamiento medieval por parte de los frailes. Y pues Sagún va a describir hasta lo que se comía Moctezuma en su desayuno, cena y todo. Y bueno, él dice que al árbol donde se hace el cacao llaman cacahuit. Tiene las hojas anchuras y es acopado y es mediano. El fruto que hace es como mazorcas de maíz y poco mayores y tienen dentro granos de cacao. De fuera es muy morado, dentro encarnado o bermejo. Cuando es nuevo, si se bebe mucho, emborracha. Y si se bebe templadamente, refriega y refresca. Qué palabra tan rara, refriega, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a ver varias imágenes que les puse. ¿Por qué? Porque hay que comprobar lo que dice Sagún. Entonces, empíricamente sí podemos saber que el cacao es como una semilla como de maíz, porque lo vemos en sus granitos, como ustedes pueden ver a la izquierda. Arriba podemos ver que es morado, como lo describe. Y también dice que se bebe, y podemos ver a través tanto del Códice Florentino como de las murales de Calakmul que este producto sí se bebía y que no había aparentemente otra forma de consumo, o tal vez sí. Eso tendremos que encontrarlo y ver si había otra forma. Yo tengo la teoría de que a lo mejor hacía una salsa de cacao que se echaba en unos tamales en los mayas, pero es muy apresurado todavía porque no hay información. Bueno, en la siguiente vamos a ver a un grupo muy importante, los famosos pochtecas. Y bueno, en él dice que en el mercado de Tlatelolco había tratantes de cacao, y dice, el que trata el cacao suele tener gran copia de ello y tener heredades de cacao, y lo lleva fuera a vender, o lo compra junto para vender por menudo. El que es buen tratante en esta mercadería, las almendras que vende son gordas, macizas y escogidas. ¿Qué nos indica esta cita? ¿Alguien sabe? ¿Qué nos diría esta pequeña frase que nos da Sagún? ¿Cómo? ¿Alguien dijo? Primero, lo que nos indica aquí es que... ¿Sí? ¿Vale? Que tiene muchas variedades, ¿no? Claro, sí, muchas variedades, sí, exacto. Pero también nos indica de que había gente especializada para la venta del cacao en Mesoamérica, bueno, en Tenochtitlán en ese momento. Y también vamos a ver que se obtenía por comercio, no se plantaba. Sagún nunca dice que plantan cacao, es más, tienen heredades y se van de viajar. Y pues tenemos a los famosos pochtecas. Entre los pochtecas era peligroso. ¿Alguien sabe por qué era peligroso ser mercante en la época de Moctezuma? Claro, sí, la inseguridad siempre ha estado, ¿no? Si nunca falta que te asalten por ahí, pues Yacatecutli vino la prohibición porque sí dan. Sí, los asaltos son importantes, pero también, ¿vale? Era como obvio, o sea, era como
Claro, sí, exacto. Al final todos salimos de nuestra casa con cierto miedo, ¿no? Porque pues al final... Pero también había algo importante, los pochtecas hablaban uno o más idiomas. Ellos comerciaban y Moctezuma y los altos mandos, nada tontos, los usaban como espías. Entonces, pues de ahí sacaban información. Entonces ahora, súmale los peligros del camino, más que la gente con la que vas a ir a tratar te considera enemigo porque piensan que les vas a decir pues todo a sus enemigos. Entonces era difícil la obtención de cacao y esto nos indica una cosa importante, que quien trata el cacao no es cualquier persona, tenía que estar instruido en el comercio, instruido en las lenguas e instruido pues justamente llevar aparatos para su defensa. Imagínense las grandes caravanas. Entonces no es de sorprender que las fuentes nos digan que entre la sociedad mexica, además de los pipiltin, además del tlatoani, dentro de la nobleza y dentro de las grandes cortes estaban los pochtecas, porque al final ellos eran los que tenían ese dinero para poder hacer todo este viaje hacia el Soconusco, hacia Tabasco, con el miedo de que aguas, un tlaxcalteca ya nos vio y nos viene corriendo porque nos quieren matar, porque van a pensar que le vamos a dar información a Moctezuma. Y sí, vamos a dar información a Moctezuma, pero mejor que nos agarren en territorio ajeno, lejano, que en el propio. Y bueno, entonces aquí vamos a ver pues el cacao. Ahora, aquí quiero también hacer hincapié en lo siguiente. ¿Quién podía beber cacao en el mundo mexica? La nobleza, muy bien. La nobleza es la que podía tomar el cacao, pero hay que ser un poquito... Bueno, sí, la nobleza era el estándar, ¿no? Pero también hay que entender que si algo se prohíbe es porque algo está pasando. Ninguna ley surge de la nada. Por ejemplo, un ejemplo en casa, ¿no? Si mi mamá me dice, recoge tus juguetes, y pone como regla de la casa, recoge tus juguetes, ¿por qué será? Porque el niño deja tirados sus juguetes. Entonces seguramente había gente que pues se compraba su cacao o robaba su cacao y llegaba a su casa y decía, mira, vamos a molerlo y nos echamos un chocolatito rápido, pero que no sabían enterar las autoridades porque nos llevan. Y pues justamente era como el pulque, que también el pulque era restringido solamente para la nobleza y para ciertos sectores ya de adultos mayores, pero que se permitía en ciertas ocasiones para que la gente lo bebiera. Que en el caso del cacao pasa lo mismo. Y bueno, Sagún nos dice lo siguiente: por metáfora se decía de cacao que solamente le usaban beber los señores, senadores valientes, hombres nobles y nobles generosos, porque valía muy caro, había muy poco. Si alguno de los populares lo bebía, costaba de la vida, y sin licencia lo bebía, por esta llamaban yolotli, yestli, precio de sangre y de corazón. Y con esta cita comprobamos lo que decíamos en el principio: es un producto restringido con un valor colectivo que está destinado a las grandes élites. Esto ya nos está confirmando que en el siglo XVI se estaba llevando a cabo, que los mexicas lo estaban llevando a cabo. Ahora sí, la información del presente se corrobora y nos permite decir, ok, la información que yo leí al principio tiene veracidad, una veracidad amparada por el documento. Y bueno, en la siguiente vamos a ver ahora qué dicen los conquistadores. A diferencia de los frailes, los conquistadores no vienen con una idea de, voy a evangelizar y voy a conocerlos. Más bien están como de, a ver qué me llevo, a ver qué llevo para allá, para España y presumo. Y sí, justamente, aquí vamos a ver una imagen de la matrícula de los tributos. ¿Alguien sabe qué es la matrícula de los tributos? Como la lista de... Muy bien. Bueno, el inventario. Exacto, eso es un inventario. La matrícula de los tributos es eso, más que nada. Cuando llega Juan Cortés, les pide a los mexicas que hagan una lista de los tributos que les son dados por las distintas regiones que ellos tienen sometidos. Y se crea la famosa matrícula de los tributos con los precios y las cantidades que uno vale. Aquí quiero hacer un hincapié. El cacao sí se puede comparar como una moneda,
pero no es una moneda, no tiene un valor como tal, porque al final el cacao se puede comerciar a través de mantas y de trueque. Este trueque va a ser importante porque es el cacao el que va a sentar pues medidas de precios, pero no significa que eso sea un precio. No van a llegar y decir, dame como 3 gramos de chile, ¿no? No pasará eso, pero sí va a ser parte importante para poder diferir costos y la cantidad y el valor de ciertos productos. Y bueno, vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta mucho, que no es Hernán Cortés, porque Hernán Cortés me cae un poquito mal, porque escribe bien feo, pero tenemos a Bernal Díaz del Castillo y su historia verdadera de las costas de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo es un señor resentido, la verdad. Resulta que cuando él tenía 80 y tantos años, 84 creo, un día se enteró que un tal Gómara en España escribió la historia de la conquista de la Nueva España. Y dijo, ok, la voy a leer. Y vio que todo lo que estaba diciendo, pues para él era mentira. No pasó eso, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y escribe su obra. Él nos da una de las descripciones más amenas de leer. Les digo que es importante leerlo también porque él, a diferencia de Cortés, no quiere ser un Mio Cid. Si ustedes leen a Cortés, sus cartas, parece más una historia de caballería. Un día desen el tiempo de leer el Mio Cid tantito y lean una parte de la carta de relaciones y de repente van a ver a esta Hernán Cortés. Yo, capitán de las huestes acá, he conquistado Moctezuma. Y a veces es tedioso y a veces cae mal, pero lo que busca Cortés es caerle bien al emperador. Pero este resentido de aquí, Bernal, dice, no, yo le voy a contar cómo fue y por qué fue. Y él nos da descripciones que duelen hasta el alma. Hay una descripción que a mí me da mucha, se me tuerce el corazón porque dice que durante la batalla de Otumba, ellos entran por una calzada y en la calzada pues iban en su caballo caminando, tranquilo. Y se le ocurre levantar la cabeza y en una viga estaban las cabezas de sus amigos colgadas, ¿no? Y se queda como de, sí, esos eran mis amigos. Y ya va muy triste, dices, la guerra en Tenochtitlán es algo muy fuerte. Fue un evento bastante, tanto para ambos bandos, porque tanto los mexicas no se controlaban y agarraban y sacaban les sacaban el corazón y los ponían en el zompantli y en las vigas. Y también los españoles pues aventaban sus cañonazos y pues era una batalla psicológica entre ambos bandos. Y bueno, ¿qué nos dice Bernal de esto? Dice, de cuando en cuando traían unas como manera de copas de oro fino, con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decían que era para tener acceso a mujeres, mas lo que vi traían sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao, con su espuma, y de aquella bebida las mujeres les servían a beber con gran acto. Y bueno, ¿cómo comprobamos esta información que nos da Bernal? Porque Bernal solamente nos da esta pequeña partecita, ya no nos dice más, él empieza a describir todo el templo de Moctezuma. Gracias a otros documentos como el Magliavechano, que vemos aquí en la imagen izquierda, vemos a esa señora que está revolviendo cacao y vemos esas famosas copas o esas a manera de copas que Bernal describe con Moctezuma. Y pues aquí las vemos. Vemos cómo está chorreando y vemos que lo que está buscando aquí es hacer espuma. ¿Para qué? Para beber. Seguramente tenía que ver algo esta revoltura para una mejor mezcla, una mejor consistencia y una mejor difusión de sus efectos hacia el cuerpo. Y lo vemos aquí ya reflejado. Y aquí hay una comparación de fuentes entre lo que vemos y lo que se nos dice. Y pues vemos aquí abajito a Moctezuma, que está recibiendo la corona, y pues vemos que Moctezuma le encantaba el cacao para beber 50 jarras de cacao, o sea, le gustaba mucho. Y pues al final el cacao tiene cierta parte adictiva. Y pues siendo el Tlatoani de Tenochtitlán, yo tampoco me aguantaría, estaría bebiendo cacao todo el momento, ¿no? Es como de, ¿quién no le gustaría sus vasos de cacao? Y bueno, aquí vemos en el artículo de tributos la famosa carga de cacao. Esta representación es también muy mesoamericano, pero ya dentro de la parte de la conquista. Vamos a ver que es un
petate que está amarrado y que vemos allí un granito de cacao. Y arriba dice 100 cargas de cacao. Y aquí también les puse más o menos lo que sería, ¿cuánto era una carga de cacao? Una carga de cacao era 3 chiquipilis, lo que equivalía a 24,000 cargas, 24,000 granos de cacao. Y un chiquipili tenía 8,000 granos de cacao. Y bueno, ahí le puse un mapa que lo saqué de Andalón Mónica Guadalupe, que nos dice que, por ejemplo, en la región de Chihuatlán eran 80 cargas, en el Xoconusco eran 200 cargas por 2, o sea, 400 cargas. En Huautuco, en Cuauhtlán, en Tlatelolco, y ahí tienen 20 cargas, 200 cargas y 40 cestos grandes. Y bueno, pues vemos que el cacao era altamente estimado y que también el cacao no solo llegaba por vía de comercio, también por vía de sometimiento y también por la vía en la tributaria. Entonces, pues aquí también podemos ver lo importante que era el cacao. Pero bueno, ya vimos cómo los conquistadores ven el cacao, ya vimos cómo los frailes ven el cacao, pero ¿se han preguntado cuál fue la primera interacción de los europeos con el cacao? ¿Alguien sabe cuándo ocurrió ese momento? Cuando le ponen el azúcar y lo ponen con leche. Ah, no, eso es posterior. Me refiero a la primera vez que interactúan ellos con el cacao, que dicen, ah, caray, ¿qué es eso? Se ve rico. Aquí vamos a ver. Exacto, con los mayas. Vamos a ver a Cristóbal Colón, otro polémico. Bueno, en su cuarto viaje de exploración, Cristóbal Colón está viajando por Honduras. Entonces, ahí se encuentra con según narra, se encuentra con una nave mercante. En esta nave mercante se encuentran, los abordan y dicen, súbanse a la carabela. Y dicen, ok, ya se suben. Y narra que entonces iba un tipo, un maya, iba con un cesto, se le cae y se le riegan los granos de cacao. Y él dice, es que se lanzaron como si se les hubiera caído un ojo de la cara. Pues, ¿qué es eso, no? Y dice, son como unas almendras. Dice, pues se ve rico, está padre. Y lo recogen y se queda como muy. Pero, gracias a las fuentes y a las investigaciones, sabemos que estos mayas eran parte de una asociación de comerciantes que dominaba toda una área de comercio compleja, toda esa área de la península, que iba desde Yucatán hasta Honduras. Imagínense el poder económico que tenían estos señores mayas para que tuvieran embarcaciones marítimas que transportaban el cacao de Honduras a Yucatán. O sea, esto, y gracias a los documentos tenemos, por ejemplo, la información sobre los señores de Acalán. Los mayas de Acalán son los que dominan todo el comercio de la península y ellos van a ser los que se encuentran con Cristóbal Colón y sus carabelas y son los primeros que van a enseñarle al mundo europeo que aquí en las nuevas tierras hay un producto tan estimado como es el cacao. Y bueno, aquí vamos a hacer preguntas, vamos a preguntas padres, ¿vale? Hasta aquí, ¿qué podemos entender sobre la historia del cacao? ¿Alguien me puede decir algo? Exacto. Sabemos que para el 1491, cuando son los viajes de Colón, ya hay una continuación en la importancia del cacao que se va a mantener hasta el siglo XVI y posterior. Vemos también una imagen importante de el cacao como un alimento de élite. ¿Pero qué creen? A lo mejor no se dieron cuenta, a lo mejor sí, levanten la mano. ¿Qué creen? Landa nunca menciona que es para la élite. ¿Se dieron cuenta? Landa menciona que es para las fiestas, pero nunca menciona que el cacao sea restringido. ¿Por qué creen que el cacao no es restringido en esta zona? ¿O por qué no sería restringido, como sí en el centro? Es más disponible. Exacto, hay más disponibilidad, lo cual nos dice y nos habla de regiones especializadas y centradas en el comercio del cacao. ¿Sí? Aquí, pero
me surge la duda de por qué entonces, por ejemplo, había una lista de regiones que tributaban. ¿También eran productoras o cómo consiguen eso? Ok, muy bien. Vamos a ver el mapa, así el mismo mapa, vamos a ver. Los mexicas someten tierras, y someten Tlaxcala, someten parte de aquí y llegan hasta partes casi ya pegando a las Chiapas. Hay que entender que algunos pueblos, no todos los pueblos se dedicaban a la guerra. Esos pueblos también podían ser comerciantes y mercantes. Por ejemplo, Cholula es un pueblo mercante. Entonces, cuando se les impone el tributo, se les impone con lo que los mexicas quieren de ese pueblo. Y si ese pueblo es comerciante de cacao, le va a decir, yo quiero que me des cacao. Y diga, pero es que no es nuestro producto, nosotros producimos mantas de maguey. No me importa, yo quiero que me des cacao y le haces como puedas. Si no, te hago una guerra. ¿Y quieres estar en mi son pantry o quieres darme el tributo? No, pues el tributo, venga, nosotros por reino. Y entonces, pues, es así. Hay que entender que toda Mesoamérica no se dedicaban ni a lo mismo, pero sí todas las regiones alrededor permitían el contacto y la compra del cacao. ¿Sí? Llegó a ver en algún momento, en ese periodo de transición del proceso de conquista allá ¿cómo decirlo? A la colonia, el proceso de la colonia, muchos años, una crisis de cacao. O sea, de que llegara a haber un punto en el que ya no se siguiera produciendo debido a las constantes, obviamente, guerras, a los constantes sometimientos. Llegó a haber un punto de quiebre en el consumo del cacao. Sí, el mismo pago de tributo es el ejemplo claro de que había escasez de cacao, porque al final estaban buscando mantener ese consumo a través del sometimiento, porque esto nos indica que el comercio no lo estaba abasteciendo como tal. ¿Cuánto comercio, de verdad, cuánto cacao entraba por el comercio? Y siguiendo avanzando, pues sí, justamente se van a buscar nuevas zonas cacaoteras que produzcan al centro de cacao, porque sí, Tabasco era como el importante, pero también venía cacao de Guatemala, también venía cacao de Honduras, y todo ese cacao se transportaba a la Nueva España. Hay que recordar que la Nueva España como tal abarcaba parte de Centroamérica, entonces eran las regiones cacaoteras que mandaban y salían por la disposición. Ya en la colonia, no me quiero adelantar mucho al virreinato, porque eso es para la sesión que viene, pero sí había momentos en los que el cacao sí escaseaba y se buscaban nuevas regiones y lugares para comerciar o someter para que nos les dieran el cacao. Y al final, pues el cacao es escrito así. Sí, mencionas la restricción del cacao, podría ser por lo que mencionabas en una lámina, por los efectos psicotrópicos, ¿y esto a qué se debía? ¿Por el consumo de exceso de la bebida? Ok. Bueno, los psicotrópicos es que le echaban hierbitas especiales al cacao. Le echaban, pues ahí, o sea, le echaban que su pericón. ¿Ustedes conocen la planta de pericón? Bueno, ¿sabían que el pericón es alucinógeno? Resulta que según nos narra que en la fiesta del Tosi, cuando a la Xitla de la diosa Tosi la vestían de la diosa, pues ella lloraba porque le daba miedo morir. Para que no pasara eso, le molían pericón, le soplaban pericón en la nariz, y entonces eso generaba una alucinación y la hacían feliz y empezaba a participar en el acto. Y ya después la subían a la pirámide y le cortaban la cabeza, pero eso estaba muy bien. Y bueno, y resulta que sí, o sea, el cacao sí tiene pues efectos en el cuerpo. Por ejemplo, según dice que emborrachaba si estaba muy caliente, pero también agregaban psicotrópicos, agregaban pues drogas que hacían que las personas destinadas al sacrificio pues no tuvieran este efecto y que estuvieran pues contentas. Porque al final sí, a mí también me daría miedo que me llevaran a la pirámide a sacrificar, ¿verdad? Entonces, pues mejor feliz irte riéndote a ella y sacrificado ya con tu sonrisota ahí en el sorbante, ¿no? Es como muy divertido. Pero sí, el cacao tenía efectos en el cuerpo, efectos sobre que puede ser adictivo, te puede poner feliz por la teobromina, pero se acrecentaban estos efectos gracias a los psicotrópicos que había dentro que manejaban ellos. ¿Nos ubican al Xochipilli de aquí del museo?
en el Xochipilli hay flores de tabaco y también flores psicotrópicas. Entre esas flores psicotrópicas se usaban para estos rituales y estos eventos. Al final, uno no quiere que se esté moviendo el sacrificado en la piedra, ¿no? Uno quiere que se deje, que esté blandito y que agarre, que rápido, porque al final, pues sí, o sea, el cuchillo así rápido, pero mejor rápido y acabar para que nos vayamos a comer pozole, porque pues hace hambre, dicen, ¿no? Y entonces, bueno, entonces tenemos aquí la gran comercial. El mapa de la derecha muestra las rutas comerciales que llegaban hasta el norte. Imagínense el poder económico de estos señores para llevar productos del sur hasta el norte, hasta Estados Unidos. O sea, imagínense las rutas comerciales y el intercambio que se hacía. Y no dudo que para los grupos del norte ya probaron el cacao y que fue una delicia para ellos. Pero obviamente imagínense ustedes como chichimecas de ese entonces, que de repente llega a su vecino y dice: ¿quieres probar cacao? Lo compré del Soconusco, ¿qué tal? De Tabasco, me lo trajo un mercante de Mexica. No, pues uno se llena de estatus, ¿no? Uno se llena de, no inventes, qué padre. Y entonces, pues hablamos de una red comercial, una red alrededor del cacao y una sacralización del cacao por lo importante que se vuelve. El comercio lo vuelve importante, la sociedad lo estima y esto se mezcla para transformarlo en un producto divino. Y bueno, ¿qué nos dicen? Pero esto nos dicen los europeos. ¿Qué nos dicen los mayas? ¿Qué nos dicen los mexicas acerca del cacao? Porque ya hablamos de los extranjeros, ahora les toca aquí. Y vamos a hablar del Chilam Balam. Bueno, pues ya llegamos a la parte del Chilam Balam, el Popol Vuh y las fuentes meramente escritas en idioma maya, en idioma náhuatl, y que se escribieron después ya en caracteres latinos para que se pudieran entender. Aquí es donde les digo que la historia lo que busca es primero acercarse a lo que sí puede entender, lo que sí puede leer, y después ya se acerca a estas nuevas. Bueno, primero quiero decirles que los Chilam Balam no solamente existe el hecho maya, el más conocido, son 18 Chilam Balames que existen. Entre ellos se habla generalmente de cuentas calendáricas, se hablan de cuentas calendáricas, se habla también de algunas recetas de medicina, entre ellas el cacao. Hay unas muy raras, la verdad. Si ustedes leen el dictionary van a encontrar que para una herida se usaba caca de vaca. Y dices, caray, ¿para qué, no? Pero, pues bueno, también vamos a observar algunas augurios. De hecho, no sé si se acuerdan cuando fue el augurio de 2012 de que se iba a acabar el mundo. Toda esa historia llegó de los Chilam Balam, del Chilam Tichumayel, porque dice que en el Catún 13 el mundo será destruido por agua. Y pues todos ya bien alucinados de que no, se va a acabar el mundo el 21 de diciembre, pero en realidad no se acabó, nada más cambió el Catún. Y bueno, hoy en día estamos en el Catún 13, y no me acuerdo cuál es la fecha calendárica correcta, pero estamos en el Catún 13. Y bueno, aquí vamos a ver el Chilam Balam y el Popol Vuh. Los Chilam Balames eran una especie de sacerdotes adivinatorios. Estos Chilam Balames se encontró en un vaso estilo códice, que es el que está aquí. Que aquí hay una inscripción, si alcanzan a ver a su izquierda, aparecen los nombres de Chi y la Na, Chilam Balam, que se supone que eran parte de la corte o que están aquí. El que está sentado hacia arriba es el Ajao, con esta capa como negrita, y a su derecha está, pues puede ser un Sahal o un paje que pudo haber tenido. Y pues tenemos al Chilam Balam, y de su boca, no sé si se alcanza a ver, sale una línea y está unida a estos glifos. Está hablando, lo que está diciendo está hablando, es como un cómic aquí, y aquí aparece. Y ese no es el único ejemplo de esto. También está el vaso del conejo travieso, donde dice, busquen ese del conejo travieso, porque ahí está el primer insulto que encontramos en maya. No le voy a decir el insulto porque pues, está chistoso, pero bueno, vamos a decirlo. Es una saga que dice Uloj Itzabna, que dice, arranca tu cabeza Itzabna y huele la harina de tu pene. Entonces ahí está fuerte, ¿no? Está fuerte. Les digo que está cosa. Y bueno, vamos a eso. ¿Qué nos dice el Chilam Balam? Bueno, a partir de todo lo que nos dice de la genealogía de Chichén Itzá, nos dice lo siguiente: asimismo, tiempo bajó Bolón Mayel,
9 perfumado. Dulce era su boca y la punta de su lengua. Dulces eran sus sesos. Y allí bajaron 4 gigantes que en ánforas de barro traían mieles de las flores. De ellas salieron la del hondo cáliz negro, la del hondo cáliz rojo, la del hondo cáliz blanco y el hondo cáliz amarillo. Y la que es ancha y la que es desviada, al mismo tiempo salió la flor que es regada y la que es agujerada y la flor ondulada del cacao. Qué bonito narraban los Chilambalam, ¿verdad? Y bueno, en el vaso que ustedes van a ver aquí en la derecha, en la derecha vamos a ver una escena donde está un árbol de cacao en medio y donde salen cabezas de personas. En el Popol Vuh se narra que los papás de Hunahpu e Ixbalanque fueron los que fueron asesinados por los señores del inframundo. Entre ellos, la cabeza de papá de Hunahpu sale de un árbol y se convierte en una calabaza. Algunas investigaciones creen que esa calabaza no es una calabaza, que más bien es un cacao, y que el papá es en realidad el dios del maíz, que muere y que tiene que renacer. Después le escupe a Eishik, se embaraza y tiene a los gemelos. Y bueno, aquí vemos una primera reminiscencia. Aguas aquí. No quiero decir que porque veamos esta escena que se parece al Popol Vuh, es que estamos viendo el Popol Vuh. Lo que pasa con esto es que de este mito se va, y la tradición oral se va a crear posteriormente el Popol Vuh. El Popol Vuh no por ver escenas que nos confirmen una escena del Popol Vuh significa que el Popol Vuh se mantuvo desde el clásico, no. Más bien, el origen del mito está en raíces escondidas a través de los rastros arqueológicos que dieron origen a lo que nosotros conocemos como el Popol Vuh. Y bueno, también tenemos otra aquí. En el Chilambalam de Chumayel hay una escena curiosa. Hay una serie de metáforas en las que le dice un abuelo, le pregunta a un nieto: tráeme a la jovencita blanca que es tierna y que es de pelos dorados. Todo se queda, y él se queda como de, ¿te traigo que un maíz? Dice, sí, un maíz. Usan muchas metáforas. Y aquí hay una metáfora muy bonita. Dice, he aquí lo que pide, el vino. Este es el penacho que dice la espuma del chocolate, lo que pega su boca, el cacao acabado de moler. ¿Y qué le dice el abuelo? Hijo, tráeme pájaros de la noche y las cosas que taladran la noche y los sesos del cielo. Tengo muchos deseos de verlos aquí. O sea, una metáfora completamente que no entendemos, pero que se asocia. ¿Por qué creen que se asocia con esto? Por la forma en la que los sentidos llegan hacia la gente. El cacao es aromático y tiene estas esencias. Y a través de los aromas, los sabores, los sonidos, la gente se puede conectar con las esencias anímicas. Pero antes de entender, ¿sí entendemos que es una esencia anímica? ¿No? Muy bien. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para entenderlo. Alfredo López Austin decía que en el mundo mesoamericano existían convivían con dos tipos de entidades: el anecúmeno y el ecúmeno. El ecúmeno es todo lo que se puede tocar, todo lo duro. Nuestra carne, nosotros compartimos en todos carne, pero dentro de este mundo también conviven otras esencias, las esencias anímicas, las que no podemos ver, las que no podemos tocar, las que no podemos hacerlas tangibles, pero sí somos conscientes de ellas porque las olemos, porque las escuchamos o porque las sentimos. Por ejemplo, el viento, Ejecat, el olor con Tezcatlipoca, y vamos a ver que hay ofrendas de flores que le hacen a estos dioses, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante hablar de las esencias anímicas? Porque a través de las esencias anímicas los sacerdotes van a interactuar con esto y van a traducir esa información hacia la gente común. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿por qué hacen sacrificios humanos los mayas, los mexicas y todos sus grupos? Además de todo el ritual, también es una liberación de las esencias anímicas. Cuando tú abres un cuerpo, o bueno, cuando te cortas, sale vaporcito, este vapor del calor que tenemos en el cuerpo. Para los mexicas esto era la liberación de la esencia anímica. La esencia anímica se iba,
por eso también la sangre se quemaba, por eso también los dioses se enojaron. Hay un mito muy bonito, a mí me gusta, que dice que cuando la primera pareja después del diluvio, después del sol y el agua, pues ya estaban ahí navegando, pescaron un pez, lo asaron y el humo salió hasta el cielo y los dioses se enojaron. Dijeron, ¿quién nos está echando humo? Y dice, no, pues que los hombres que allá que están echando humo. Y dice, bueno, manda Tezcatlipoca. Llega a Tezcatlipoca y les dice, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué están humeando el cielo? Es que nos estamos echando un pescado, ¿quieres? Y dijo, no, pues, ¿cómo va? Y que les corta la cabeza y los mata, agarra la cabeza, se las pone en el trasero y se convierten en perros. En perros. Y no sé si han visto en la sala de Michoacán a unos perritos con unos elotes en la boca. Esos son Nana y Nene, la primera pareja que se convierte en perros por obra de Tezcatlipoca, después muere, se van a Mictlán y son los huesos que Quetzalcóatl recupera para la creación de los hombres. Entonces, pues llega de ahí y justamente pues habla de esta esencia anímica que fueron interrumpidas por el humo. Entonces muchos van a quemar. Los mayas, cuando hacían sacrificios de la lengua, las mujeres mayas que se limaban la lengua con estas navajillas, echaban la sangre en papel y el papel se quemaba para que los dioses la pudieran consumir. ¿Han oído hablar del cempasúchil? El cempasúchil dicen que es una flor que tiene 20 pétalos y que solamente puede ser olida por Tezcatlipoca. Entonces no la ven a oler, porque si no, Tezcatlipoca es rencoroso, aguas. Y bueno, tenemos, ahora sí, ya en el Chilamayón vamos a ver esta metáfora a través del cacao, con su olor, con la forma en la que los mayas tenían contacto con esta planta. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de algo muy padre, los códices. Hasta ahorita tenemos registros de 21 códices que se conservan en México y se dividen en 4 etapas, en 4 categorías, que son los mixtecos, los mayas, los del grupo Borgia y los códices mexicas aztecas, que ya son más para la colonia. Vamos a hablar primero de ellos, antes de meternos con el Dresden. ¿Nos puede reaccionar? Claro. Por favor. Gracias. Y bueno, aquí vamos a ver varios. Aquí es donde les digo, nosotros no podemos leer esto, pero gracias a las investigaciones actuales y cómo se fue desarrollando, ya podemos interpretarlos de mejor manera. Y en el caso de los mayas, pues vamos a ver a las siguientes personas que son importantes. Les presento al que lleva el dato, se llama Yuri Valentinovich Morozov. Él se le considera el que descifró la escritura maya a través de los textos de Diego de Landa. Aquí vemos el diccionario abajito que hizo Landa. Él se dio cuenta de algo muy curioso. Landa registró, le dijo un día a uno de sus ayudantes, a ver, quiero que me escribas la letra A. Ya, escribe la A. Quiero que me escriba la letra B. Pero él no entiende que la B para nosotros es un símbolo que representa B. Él escribió la sílaba B. Y escribe B. Yuri Morozov se da cuenta de eso y entonces dice, oye, se parece un poco al japonés. No sé si saben un poquito de japonés. También el japonés. ¿Cómo está bien? El japonés es por sílabas. Y entonces podemos decir que tenemos wa, ka, y se van conjugando para decir, por ejemplo, watashi wa es yo soy. Y tienen también kanjis, que son una especie de forma de escrituras que representan ideas concisas como tal. Los mayas aplicaban algo parecido a esto, con logogramas y con cibalogramas, que son los que registra Landa. Esta es la primera roseta. Se da cuenta de esto y se da cuenta que la lengua en la que se escriben todos los textos mayas es cholano antiguo. Todos los textos que ustedes van a ver aquí en el museo, en las estelas, en los dinteles, están escritos en cholano antiguo. Todo. También el códice Dresde y los códices mayas. Puede ser que se deba a una especie de latín de su época, por ejemplo. Todos sabían leer y escribir en eso, aunque no todos sabían cholano clásico, porque, por ejemplo, había los que eran mayas yucatecos y decían, no, pues yo soy maya yucateco, pero no sé cholano antiguo, ¿no? Pero, yo sí sé cholano antiguo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a otros investigadores. Tenemos a su derecha, en la esquina derecha, tenemos a Michael D. Coe, tenemos a Linda Shelley, a Tatiana Prudkoriakov
y a Nicola Grube, que hoy en día sigue trabajando, ellos logran sentar las bases para la epigrafía y que nos permitan leer los códices, y entre ellos uno de los códices más famosos, creo que ustedes lo conocen, y se me estaba olvidando. ¿Sabían que una de las primeras palabras que se descifró fue cacao? Según Michael Dicko, es la primera palabra que se descifra, y vamos a ver diferentes formas. Aquí se puede poner el... Bueno, ¿no? sí, este peinecito de aquí es la sílaba K, y este de acá es un pescadito que también se llama K, y tenemos el símbolo Wa. En maya cholano, la última letra aquí se elimina para que suene cacao. Por ejemplo, pacal se escribe pacalá, pero por la regla del cholano se elimina la A y se escribe pacal. Y aquí vemos varios estilos de escritura. Bueno, varios tipos de forma como se escribe cacao. Tenemos el clásico, K, K, O. Tenemos esta olla del Códice Madrid, que vemos que aquí no nos dice nada, pero aquí dice caca, caca, cacao. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro glifo del Códice Dresde, que vemos que dice caca, y tenemos el símbolo mol. Aquí, pues, en el juego de palabras, pues, es cacao, pero escriben el mol para encerrar estos dos glifos y así pueda quedar dentro de los cartuchos. Porque a los mayas algo que les gustaba era no dejar espacio. Si han visto las estelas, ven que todo está muy juntito en su escritura, todo muy juntito, nunca dejan espacios muertos, no les gustaba, parece que eran muy, tenían TOC y estaban así como de y pues aquí vemos otra de Río Azul con el mismo glifo de cacao. Entonces ya pueden ir a la sala y buscar ahí cacao en todas las piezas para ver si encuentran. Por ejemplo, el vaso de Calakmul es un vaso para beber cacao. ¿Y por qué es importante esa escritura? La escritura en el mundo maya le da a los objetos su esencia anímica, lo que los hace ser. Si ustedes, si pudiéramos leer un vaso maya, arribita en la parte de donde se toma, dice, este vaso es de tal señor y es para beber cacao. Esto hace que el vaso se anime, que como tal adquiera la forma real y que se vuelva un vaso especial para beber cacao. Toda la escritura está hecha no solamente para escribir, para registrar, está hecha para que también las entidades anímicas y los dioses la puedan leer. El cacao, y en este caso, la escritura como tal del cacao lo está poniendo entre cosas que para los mayas consideran importantes que sean registradas. Y igual están en los vasos para ceremonias. ¿Se acuerdan que les contaba de los guajis? Que estos como especie de nahuales. Recuerdan que no son nahuales, pero estos seres, cuando el señor se transformaba en esto, bebía cacao. Y entonces con psicotrópicos entraba en este mundo onírico y se transformaba en estos seres. Y bueno, aquí vemos el Dresde. El Códice Dresde es un manuscrito que se hizo en Chichén Itzá en el siglo XIII, entre 1200 y 1250. Y pues se cuenta de 39 páginas con una distancia de 3.56 metros. Imagínense lo grande que es. Está en biomo. Y ¿alguien me puede decir qué contiene en sus páginas? ¿Qué se imaginan? No hay respuesta incorrecta. ¿Ustedes qué se imaginan que hay en estos códices? Es como un perfil de gobernantes. Un perfil de gobernantes, una recolecta de cacao. No va por ahí. Religión. Religión, más o menos, sí. Astronomía, sí. Ritos, augurios, adivinatorios, perfecto, muy bien. Vamos en esta secuencia. El Códice Dresde es una serie de augurios que están relacionados con la prosperidad o el descenso o la destrucción del mundo. Aquí vemos a una de las deidades principales, que es este lagarto cósmico, o el lagarto venado estrellado, como lo mencionan algunos investigadores, y este es Itzamnaj. Itzamnaj es la deidad suprema de los mayas y está vaticinada para destruir el mundo. Y bueno, aquí se divide, no se ve como los códices mixtecos, que los mixtecos que van así, que van en zigzag, ¿no? Esto sí se lee así, de arriba hacia abajo.
Y los glifos se leen en zigzag. Empezamos con este, luego vamos con este, luego vamos así, así, así y así. Y tenemos a las deidades. Y bueno, ¿qué tiene que ver el cacao con un códice de adivinación? Pues el cacao tiene que ver con esto. El cacao aparece representado en varias partes del manuscrito. Les presento a 3 deidades importantes. Esta de aquí es Itzamnach, esta de aquí es Ahan, el dios del maíz, y esta deidad de acá es Itzammat, el dios del inframundo. Cada uno sostiene distintas versiones, distintas representaciones de cacao. Tenemos el cacao en bolitas, seguramente como el pozol que vimos anteriormente. Tenemos el cacao en vaina y tenemos el cacao en glifo. Punto si me dicen dónde está otro símbolo de cacao. Bueno, otro cacao. Muy bien, ya tienen un buen punto. Por aquí no hay de punto, entonces es trampa. Bueno, tenemos aquí las representaciones. ¿Por qué quiero poner aquí en el centro al dios del maíz con el cacao? Porque el cacao está estrechamente ligado con el maíz. Es importante decir que aunque las menciones son escasas y es difícil que nos dé una fuente que nos diga es que el cacao está así, la reconstrucción histórica, la comparación de fuentes y la forma en la que interpretamos y la iconografía nos permiten llegar a conclusiones como que el maíz y el cacao están entrelazados por una cuestión mítica a través de los hechos de los dioses. ¿Cómo funciona un mito? Todo mito explica un pasado lejano, cómo funciona. Por eso es que Ixbalanque y Hunahpu hacen aventuras para crear el mundo, hacen aventuras para que se forme tal y como el mundo es ahora. Por ejemplo, en una escena en el Popol Vuh dice que cuando ellos van a la milpa, agarran un ratoncito y lo aplastan. Y al ratoncito se le salen los ojos. Y entonces, como están enojados, le pegan la cola. Y por eso el ratoncito está así, con ojos saltones y con la cola pelada. Explica un momento de su época y eso permite entender su mundo y su cosmovisión y su cosmogonía. Y en este caso, en el maíz, se sabe que el papá de los gemelos es el maíz y que los gemelos, cuando nacen otra vez, nace como planta de cacao, que se estrecha y se liga a esto, ya en el posclásico. Pero no solamente nos quedamos con eso, también encontramos a deidades. Este de aquí, ¿quién me puede decir quién es él? Es fácil, este es fácil. Tlaloc. Chac, sí, Chac. Aguas aquí. Algo que hay que hacer hincapié es que los dioses mayas no son los dioses del centro. Chac y Tlaloc son deidades equivalentes, pero no las mismas. ¿Sabían que Chac es un dios del inframundo? Chac no vive en las nubes, como Tlaloc sí. Chac vive en el cenote. Chac vive bailando en el cenote y cuando truena, Chac agarra una Chac y rompe la tierra. No como en el centro, que los tlaloques agarran vasijas de agua y las quiebran. Entonces, en este caso, Chac es una deidad, sí, del inframundo, y el cacao está relacionada con ese inframundo y también con la noche, porque tenemos aquí a la diosa de la luna, Ixchel, muy conocida, y que se están ofrendando mutuamente cacao, que son estas bolitas de aquí. Y se preguntarán, ¿cómo sabemos que es cacao? Por la iconografía. La iconografía nos ayuda mucho a saber qué es lo que está aquí, y por la escritura, aquí está cacao. Y el ajar, justamente, gracias a la epigrafía podemos ya entender qué se está representando. Y en este caso, en esta lámina del Códice de Madrid, también nos explica que el cacao se endulzaba con miel, con la miel de la abeja melipona, que se encuentra es una abeja que no tiene aguijón, que se encuentra en el sur. Y por ejemplo, ¿ustedes conocen el término arqueológico, las famosas galletas? No. Son unos circulitos y en un tronco hacen sus panales y se encontraron vestigios y con eso cultivaban la miel. Hoy en día se sigue haciendo en las regiones mayas. Y aquí vemos unas representaciones de abejas y el cultivo de estos animalitas. Y aquí vemos esta deidad que es femenina y que tenemos las bolitas de cacao, pero también tenemos aquí su panal de abejas y su abejita aquí acompañándola. Que nos hablan de que también endulzaban la miel, el cacao con miel. Seguramente, quien haya probado cacao sabe que es amargo, que es bastante pesado de tomar,
pero justamente hay que endulzarlo con algo. Ya después con los españoles van a llegar, ahora sí, el azúcar y la leche, ¿no? Y otros suplementos. Y bueno, esto es en el caso maya. Sigamos con Chichén Itzá. En Chichén Itzá, en el postclásico, vamos a encontrar la siguiente bóveda. Esta es una bóveda y tenemos al dios. ¿Alguien sabe qué dios es? Difícil, ¿verdad? Ese es el dios Cahuí, el dios del rayo. Aquí quiero que pongan atención. ¿A alguien se le hace conocido esta forma? ¿Un útero? No. Otra forma. Piensen en una pieza muy famosa del museo. ¿Una vasija? No. ¿Una cueva? Sí, es una cueva, pero tiene una semejanza con alguien muy famoso en el museo. ¿Un quetzal? No, Quetzalcóatl, ¿no? Pacal, sí, muy bien. Cuando ven la lápida de Pacal, sale de una cosa igualito a esto. Y como dijeron acertadamente, esto es una cueva. ¿Por qué tiene esta forma? Esta forma representa las mandíbulas de una escolopendra, o como nos conocemos todos, como los 100 pies. Pero los mayas les gustaba como que abstraer ciertas imágenes y queda esta forma. Lo que nos indica es que Cahuí está saliendo de esta serpiente del inframundo o de la cueva y está entregando productos hacia el exterior. Vemos una banda celeste como la que se encuentra en Copacabana y, por ejemplo, pero vemos aquí coladito al cacao. Y aquí, ¿qué creen que significaría que esté aquí el cacao y no acá arriba? Bueno, acá está acá arriba. ¿Pero qué creen que significaría? ¿Qué vinculación tendría? La tierra. Con la tierra, sí, muy bien. Es que tiene una vinculación ¿con quién dijimos? Con el inframundo, pero también con el cielo. Ahí tenemos esta vinculación y tenemos este cacao como un producto que está siendo ofrendado por esta deidad Cahuí, que es una deidad del rayo, una deidad del poder. No sé si han visto el cetro maniquí de los mayas, que llevan un maniquí ahí en una patita, es este dios. Y bueno, aquí vemos otro símbolo de Chichén Itzá con estos seres zoomorfos que parecen aves, tienen patas de aves y que en ellos tienen 3 vainas de cacao. ¿Cómo puedo? ¿Sí? ¿Estás saliendo de las pautas de qué? Del inframundo. ¿Del inframundo o de la cueva? Pero de una serpiente. No, es una escolopendra, un 100 pies. Un 100 pies. Si ahorita que salgamos del curso, si quieren ir a ver a Pacal, van a ver la misma imagen ahí grabada. Y Pacal nace como la flor del maíz. Es más, Pacal, eso sí saben de dónde nace la mamá de Pacal, ¿no? No, o sea, me refiero en la lápida de Pacal. ¿De qué árbol está naciendo la mamá de Pacal? Del cacao. Y Pacal aquí representa al dios del maíz, un vínculo importante entre el cacao y el maíz. Y bueno, ahora vamos con los códices mixtecos. Estos están buenos, esos me gustan un buen. Los códices mixtecos, a diferencia de los demás códices, tienen una peculiaridad. Son mítico-históricos. Narran las hazañas de grandes gobernantes, de fundaciones de lugares como por ejemplo, ¿cómo se llama? Tlantongo y entre otros. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en los códices vamos a ver a estas deidades conviviendo con personajes reales como Ocho, Venado, Garra, Jaguar. Vamos a ponerle que algo pasaba igual que en la Ilíada o en la Odisea, que los dioses conviven con los personajes sin que esto afecte a la historia, y lo mismo pasaba con ellos. Y bueno, vamos a ver, aquí están las representaciones de cacao. A diferencia del cacao, a diferencia del maya, aquí no se representa como en bolitas, ya se representa procesado. Cuando ustedes ven una vasija en algún códice con esta como cosita como espuma y que está café, es cacao. Cuando ven esta misma espuma pero color blanco y con puntitos, es pulque. Pero cuando vean esto que se avienta y que es café y tiene puntitos, es tabaco. Y vamos a ver aquí las vainas y vamos a ver que tiene una sacralidad. Por ejemplo, aquí tenemos un templo dedicado al cacao y tenemos una vasija con el cacao
Pero aquí, ¿qué creen? Es cacao en vaina y atrás tiene... No, vean bien, es tabaco, qué curioso, ¿no? Imagínense echarse un cigarro con esencia de cacao, ¿no? Qué rico. Y entonces, pues aquí tenemos a otra bebida que es, creo que es 8 flor y tenemos que está entregando cacao. Y bueno, vamos a las... Aquí está. Los códices mixtecos, a diferencia de los códices mayas o los códices del centro, se leen así. Empezamos aquí y vemos esta señora y vamos recorriendo todo el ciclo. Las líneas rojas nos indican por dónde tenemos que mirar. Si ustedes tienen duda cuando vean un códice, siempre recuerden que la secuencia va a ir referente a dónde están viendo los personajes. Ningún personaje está viendo a la derecha, todos están viendo a la izquierda, excepto esta persona que está señalando el cacao, que ahorita la vamos a ver. Entonces, en cualquier códice que se encuentre en mixteco, para orientarse, recuerden que es viendo hacia donde están los personajes y siguiendo en zigzag. Y ahí, aquí acaba una escena. Se supone que aquí debe continuar y aquí baja. Y aquí vemos una escena palaciega. Ahí está. Esto es muy bonito. Tenemos al señor Ocho Venado Garra Jaguar, que aquí está su nombre, aquí lo leemos. Garra, Ocho Venado Garra Jaguar. Y aquí está, con su barbita y todo. Por si tenían duda de que si aquí eran lampiños, no todos, Aquí también había barbudos. Y bueno, aquí tenemos a ese señor y a esta señora que es 2, 4, 6, 8, 10, 13 serpiente. Y le está ofrendando cacao. Y miren, especialmente 8 de esta señora así como de, miren, me voy a echar mi cacao. Y se va a estar bueno. Y lo curioso es que esto lo podemos contrastar con los restos arqueológicos. Vean, quiero que vean esta imagen. Aquí estamos en la vasija y vemos la vasija arqueológica que encontramos. Está igualita. Y entonces, ¿qué nos puede decir? Que seguramente muchas de esas vasijas o este tipo de vasijas se ocupó para la bebida del cacao. Pero ¿para quién sería nada más? Para los nobles, sí, muy bien. Y entonces, aquí los vemos sentados, aquí vemos como consumiendo el cacao. Aquí vemos a Ocho Venado. Y vemos que el cacao también cambia en su representación y en la forma en la que se está viendo. Ya vimos que en los mayas parece ser que no les interesa lo bebido, la bebida como tal, les interesa el producto ya en semilla y en vaina, y si acaso representan su vasija, que nos puede decir que a lo mejor se bebía, pero no nos da indicio, dice, es una vasija de cacao. Pero aquí con los mixtecos, en la parte mixteca, en los zapotecos, vamos a ver que sí se bebía y que sí se bebía y que sí aparece representado como un producto líquido. Y bueno, en la siguiente vamos ahora con los códices del estilo Mixteca Puebla. ¿Sí? Y aquí está padre. Este es el códice Fejarbari Maya y cuenta con un total de 23 hojas plegadas en yombo. Está elaborado con piel de venado y una capa de estuco o de yeso. ¿Y por qué se llaman de estilo Mixteca Puebla? Porque combinan las dos regiones. Su estilo artístico es igual al del centro, como pueden ver, se parece mucho a las imágenes de Tezcatlipoca y los dioses del centro, pero está dividido como en los códices mixtecos. Aquí el orden de lectura es todavía incierto debido a que no se sabe si se lee en zigzag o si se lee así. Al final también tiene una parte de augurios, seguramente en su relación con la parte del centro. Y vemos a deidades como Tlazolteotl. Vemos esta deidad, creo que es... esta es una especie de Xiuhtecutli, pero tiene una relación con Tezcatlipoca por esta como pokebola que se alcanza a ver. Y tenemos aquí al dios Tlaloc, que vemos que tiene su rayo y tenemos está arriba de Zipactli. Es muy bonito pensar, eso me gusta, se los comparto, que Tlaloc es una deidad que cuando la vemos así, hay que verla o imaginarla bailando. Tlaloc baila y en uno de sus pasos avienta un bastonazo que es el rayo y rompe la tierra y se escucha el trueno. Entonces cuando ustedes ven llover y van a su ventana y están viendo la lluvia, ustedes ya no deben ver la lluvia, tienen que ver a Tlaloc danzando y con ese ritmo de la lluvia de para que ustedes como que imaginen también cómo están viendo el códice, cómo la tierra la veían a través de un ser mítico terrestre en un mar primordial y a Tlaloc como la lluvia que está bendiciendo la tierra a través del rayo. Y bueno, aquí vemos otras deidades, por ejemplo, ofrendas de hule,
tenemos a un dios, a este búho que está relacionado con el inframundo, otra vasija, y ahora sí, vamos a ver a nuestro invitado especial, el cacao. Les presento la primera lámina del códice de Feher-Bar y Mayer. Vemos otra vez a Xiuhtecuhtli en el centro y vemos la distribución del mundo. Vemos las regiones del mundo por colores rojo, amarillo, verde y azul. Y aquí hay varios árboles. Ese es un palo borracho, ese es un árbol que es una ceiba que se da por el sur. Este es creo que es un árbol floral, perdón, no distingo bien, todavía no soy tan botánico. Y tenemos el famoso árbol del cacao. ¿Y con quién está vinculado? ¿Y Mictlantecuhtli con quién está vinculado? Exacto, el cacao nuevamente está vinculado con el inframundo y con un dios del maíz joven y que sale de las entrañas de la tierra. Ya vieron que se parece un poquito a la representación maya. Y bueno, aquí tenemos ya el árbol del cacao. Y bueno, ¿por qué es importante esta lámina? Una, porque aquí están los árboles cósmicos que sostienen el mundo. Ellos levantan el cielo como tal, y en ellos se distribuyen los rumbos, como por ejemplo los de la muerte, los rumbos del sacrificio. Por ejemplo, aquí está este dios vestido de paternal. Tenemos también las deidades donde sale el sol, y tenemos a una deidad que está escondida. ¿Ya saben quién es? Está bien escondida. Está una pista, está desmembrada. Xiuhtecuhtli, no. No. Tezcatlipoca. Aquí está su cabecita, aquí está su piecito, aquí está su costillita, y aquí está, creo que su mano. ¿Ya ven? Parece que Xiuhtecuhtli lo destazó porque ven los rasgos de sangre calienta, los chorros, y pues lo mató, o sea, como que vengó a Tlaltecuhtli y lo destazó. Y podemos ver cómo este dios está vinculado también con el calendario como tal. Y aquí vemos los signos calendáricos que representan. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Qué nos dice esta lámina y por qué la importancia general de toda la lámina le da un valor importante al cacao? Porque es la metafísica de cómo entendían, digamos, el mundo de ese momento, ¿no? Porque obviamente cada árbol representaba esta cultura que estaba en cada región, y también el tiempo con estos símbolos, ideográficos, y aparte, pues, destazar uno de los dioses principales también es fundacional, ¿no? Ah, claro, muy bien, experto historiador, próximo historiador seguro. Entonces, tenemos aquí, justamente como nos decía nuestro compañero, pues es que al final esto es una cosmovisión nos decía la cosmovisión de todo el mundo, cómo se distribuye las regiones a donde están vinculadas la muerte, el sacrificio, las deidades solares, el agua y las deidades, por ejemplo, femeninas. Aquí tenemos a Tlazolteo y a Chalchibutlico. Y también lo que es el calendario. Mesoamérica, si algo tiene en común, es el calendario. Y el calendario va a regir las diferentes formas de pensar. ¿Se han preguntado qué tiene que ver el Día de Muertos con lo mesoamericano? Muchos dicen, por ahí hay uno que se llama Asunzanagi, que dice que en la ofrenda no hay nada, que todo es europeo, que todo es celta, y que todo... Sí, tiene, pues hay verdad, que la ofrenda también tiene, pues algo así, pero por ejemplo, hay que ser sinceros, los europeos no tenían conciencia de que los muertos regresaban como nosotros sí, y esa es una reminiscencia mesoamericana, porque el calendario rige todo y también rige a los muertos, y les indica cuándo tienen que volver y cómo se tiene que ofrendar. Y no sé si en las ofrendas, mi abuela me contaba que la ofrenda, cuando tú la quitas, los alimentos ya no saben igual, porque los muertos se comen el aroma y el sabor, y eso es esencia anímica. Eso sí es una reminiscencia mesoamericana que se conservó hasta nuestros tiempos, y esto va a estar regido por toda esta idea cosmogónica a través de los rumbos, de los lugares y del tiempo en el que se va a desarrollar. Y el cacao está entre esos lugares, entre el inframundo, el renacimiento y el inicio
de una nueva vida, como es la planta del maíz. Y ahora sí, vamos al siguiente. Este es el Códice Borgia. En el Borgia no encontré muchas imágenes del cacao. Disculpen, no lo busqué como todo, porque sí es un montón. Los del Códice Borgia son más calendáricos. Pero bueno, aquí vamos a hablar tantito de qué onda con este señor. Está bebiendo cacao, como todos podemos observar. Aquí está la espumita y se la está bebiendo. Pero ¿alguien sabe qué significa esta florecita que está aquí? No. ¿Pericón? No. Ah, a lo mejor pericón, ¿verdad? No, es una flor, sí es una flor, pero ¿qué creen que está representando? Lo amargo. ¿Lo amargo? No. Sí que está rico, no, tampoco. Significa que es precioso. Cuando vean, esto aparece mucho en las vírgulas de la palabra, y cuando una vírgula de la palabra tiene una florecita es porque lo está cantando o la palabra es hermosa, está haciendo poesía. Y en este caso aquí usaron esta flor para indicar que este cacao es precioso. Ajá. Y vemos a este señor sentado en su trono y que está pues dándole con todo a su cacao, con su espuma. Y bueno, otra vez aparece el calendario como parte de la cosmovisión mesoamericana, inserto en rituales, en cómo se genera y cómo se va construyendo una identidad general alrededor de un producto. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Vamos a ver si pusieron atención. A ver, si yo les pongo esta lámina con lo que vimos al principio, ¿qué les viene a la mente? ¿Se comprueba lo que dijimos al principio? Sí. ¿Por qué? Porque es un vínculo entre lo que habías mencionado, ¿no? Que es lo del cielo, el inframundo y lo que es la tierra. Ah, pero eso lo aprendimos ahorita, lo del principio. Al principio de la presentación dijimos que el cacao es un producto. Y ese producto está condicionado ¿por quién? La demanda. Por la demanda. ¿Y quién? Y la disponibilidad. La disponibilidad. ¿Pero quién da esa disponibilidad y esa demanda? La sociedad. Entonces, y eso se va a ver representado en esto. Y tenemos escritura. Perdón. Ahí está. Tenemos a la escritura. El cacao ya aparece representado como un producto. Y es un producto porque aparece solamente, aparece en vasos vinculados a ser bebido, a que sea para beber. Entonces, ¿se comprueba nuestra teoría? Sí. Entonces vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos aquí. Ahora bien, aquí en el Códice Dresde, ¿por qué creen que en el Códice Dresde no aparece tanto cacao, pero sí aparece el cacao? Porque aparece con los dioses. Aparece con los dioses, pero no aparece mucho. O sea, estas son 3 láminas. Y solamente esto lo hice grande, porque estos son chiquitos, son láminas. Estos dioses son los de acá, miren. Esas láminas son estas acercaditas a este tipo de láminas, es muy chiquito. Entonces, ¿por qué creen que el cacao, a pesar de ser tan importante, aparece con estos dioses? Porque es más común, tal vez. ¿Será? ¿No es porque era un símbolo de poder y que era atribuido presencialmente para ellos? Muy bien, exacto. Claro, porque los dioses y los gobernantes se vinculan unos con otros. ¿Alguien sabe por qué en las estelas mayas aparece la cuenta larga y que dice, yo soy hijo de tal, acá, y me desciendo de tal dios? ¿Por qué? Porque es un rito para ponerse en el poder, porque mi descendencia viene de los dioses, y si los dioses consumen, tienen y poseen el cacao, yo también como gobernante maya voy a tener que usar, poseer y consumir cacao. Pero tú no. Es un discurso político bien importante. Si algo les puedo decir del arte mesoamericano es que es sumamente político. Es político casi en toda su extensión. ¿Por qué? Porque al final se usa todo esto que es aceptado por la sociedad. Al final la sociedad decide que estos dioses sí son sus dioses, pero que a través de los gobernantes van a tener ciertas reglas, porque el gobernante es una extensión de estos dioses. Como algo divino. Exacto, sí. De hecho, Pacao
por eso se viste como un dios del maíz, por eso su mamá nace del cacao, porque al final no estamos ante cualquiera, estamos ante la representación divina, y si el gobernante se muere toda nuestra sociedad. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo, y también elementos como telúricos. Aquí dentro de la epigrafía vamos a ver a la diosa Ixchel, al dios Chak, y estamos en una ofrenda de cacao. Ya habíamos dicho esto, y entonces vamos a encontrar que la diosa está vinculada con la noche y con todo esto, pero lo importante es con quién y con quién no. Lo que se dice mucho, pero lo que no se dice también dice más. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué escoger estas deidades y no escoger a otras? ¿Qué tiene de importante una deidad como la luna y la deidad como Chak para el consumo del cacao? ¿Qué se imagina? ¿Te dice a qué hora se consumía? ¿Que se consumía? No. ¿En qué momento se producía o se extraía? Exacto, muy bien, el ciclo agrícola. ¿Por qué? Porque Chak da la lluvia y gracias a las cuentas calendáricas y el calendario lunar pueden hacer fechas para la llegada de la primavera. No sé si ahorita saben que se va a celebrar el año nuevo chino y también viene miércoles de ceniza. Se preguntarán ¿por qué miércoles de ceniza cambia con los años? Porque se establece a través de un calendario lunar y los mayas también conocían su calendario lunar y justamente a través de la primera luna nueva de este año inicia la primavera y el inicio de las siembras. Entonces esta lámina que nos indica el inicio del cultivo del cacao. Por eso las deidades tienen que ver con los ciclos y así. Exacto, justo. Por eso es que es importante ver desde dónde estamos mirando, porque podemos decir, sí, Chak y la lluvia, pero estamos viendo una cuestión calendárica y ambiental, la humedad. Y por ejemplo, Landa nos narra que hay una expresión llamada cacao hanal, su cacao, el del cacao, su consumo. Los dioses también comían cacao. Vamos a descifrar la frase. Por ejemplo, cacao, pues conocemos todo. Es una palabra para hacer un posesivo, es como su. Pero los mayas, a diferencia, no sé si escucharon la frase de suyo de él. Los mayas escribían así. Entonces decían suyo de él, su cacao. Y tú como, ¿qué pasó? Así escribían. Y hanal es como alimento, o su comida, o su comido. Entonces, en esas frases podemos decir que ellos tienen su cacao hanal. Ellos de su alimento comieron, algo así. Y vamos a ver aquí las representaciones. Ahora, vamos a ver esta serpiente que está aquí. ¿Les recuerda a algo? ¿Quetzalcóatl? Yo no la veo plumada. ¿Zipacli? Zipacli tiene patitas. Cuculcán, ese es Quetzalcóatl, pero en Chichén Itzá. ¿Por qué hay una serpiente aquí? Vean la forma y más o menos díganme de dónde, qué se imaginan. Una cueva, muy bien. Sí, se recuerdan que es como la escolopendra que les enseñé. ¿Y qué está adentro? La vasija. Otra vez, y el cacao. ¿De dónde sale el cacao? De las partes del inframundo. Es una bebida fría que hace daño si es caliente. Entonces vamos a ver aquí en esta hermosa lámina una relación tan compleja en los simbolismos que el artista maya dejó plasmados. De hecho, aquí hay algo bien característico. ¿Por qué se imagina que el color que está en de fondo es tan rojo como bermejo? ¿Por qué creen? La vaina del café. No es la vaina. ¿La sangre? No, tampoco. La oscuridad, muy bien. Están en la cueva también. Están en la cueva, justo. Y justo, otra vez, vinculación. Estamos viendo, al parecer, lo que está dentro de la cueva, lo que está dentro de la vasija, y los están sacando para que veamos qué está pasando en el inframundo. Y esto es, estas deidades ofreciéndose cacao para entregarlos al mundo. Esto. Y pues uno se llena de lágrimas, ¿no? Porque se emociona. Y bueno, aquí tenemos la siguiente. Ahora, vámonos con los mixtecos otra vez. Ahora, los mixtecos, a diferencia, como habíamos dicho, pues vinculan al cacao con el señorío, ¿ya vieron? No lo vinculan con el inframundo.
lo vinculan con los señores, por eso es que los señores tienen estas vasijas. Imagínense también el control que ejercían sobre el cacao los señores mixtecos. Ahora hay que recordar que los mixtecos estaban en constante confrontación con los mexicas, de hecho los hicieron retroceder. Y recuerden que también cuando llegaron de Tula, cuando 8 venados se enfrenta con el gobernante de Tula, pues le da con todo, termina siendo sometido, y pues aquí va un mito. Vamos a contar un mito, eso me gusta mucho. Durante la huida de Tula, nos narra Sagún que Quetzalcóatl le había dado al mundo el cacao de colores. Y pues todo era prosperidad, todo era bonito, hasta que un día se apareció el Tohueyo, un anciano viejo que llegó y le dijo: oye, ¿no quieres probar pulquecito? Híjole, aguas con el pulque. Y que Quetzalcóatl dice: no, pues es que sí me siento mal, ese te cura todo, hasta el corazón. Y él dice: está bien, vamos a probar. Se lo bebe, ¿no? Todos sabemos que se lo bebe. Se emborracha y comete un montón de actos deshonrosos. Se acuesta con su hermana, se va haciendo esto, hace burla de todos. Ya llega después la cruda y lo que nos pasa a todos con el de: ay, no, ¿qué hice, no? Pero pues ahí fue peor porque dijo: chin, ¿qué hice? Pero todavía peor: chin, soy el rey, ¿qué voy a hacer? Y pues se autoexilia. Se dice, según nos cuenta, que Quetzalcóatl convierte el cacao que sembró en Tula en mezquites. ¿Saben cuál es el mezquite? Cuando vayan a Querétaro y vayan por la México Querétaro, cuando pasen a la parte del norte, cuando pasen Tepozotlán, alrededor van a ver unos árboles pequeñitos, como arbustos. Esos arbustos van a ser, son arbustos espinosos, y esos son los famosos mezquites. Son los que en la leyenda que nos narra Sagún son el cacao que se transformó en mezquite por la maldición que Tula. Y pues ya, Quetzalcóatl se va llorando, va triste, empieza a fundar, se va a Chichén Itzá, desaparece y pues promete regresar. Y hasta ahora pues no ha regresado. Qué triste. Y bueno, y esto es parte. Y vamos a ver que hay una influencia, pues, como tal. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Porque pues, a mí me gustan mucho los ejercicios y este es padre. ¿Qué podemos concluir a partir de lo que hemos observado en la clase de hoy? Y esto les toca a ustedes. ¿Qué pueden concluir? ¿Qué nos enseñó? ¿Cómo la historia nos ayuda a acercarnos a un pasado que nos es ajeno, a una forma de pensar? ¿Alguien? Híjole, entonces nos regresamos a la Bueno, vamos a... Pues en general que toda esta escasez precisamente de un producto puede generar una cosmovisión precisamente para defender lo que es la política, defender la economía, defender los consumos, costumbres, todo generando una cultura, que es lo que a grosso modo tenemos en diferentes puntos de la geografía, ¿no? Muy bien, sí, justo. Un producto no es nada sin su cultura. Todos nosotros somos parte de una cultura que está capitalista, judio-cristiana, que tiene todo esto y aquello, y que nosotros relacionamos. Por ejemplo, no sé si vieron estos muñecos muy famosos, los famosos labubus, ¿no? Que la sociedad los empezó a explotar y que la gente compraba todo esto. Eso es un producto, es similar a lo del cacao. Obviamente no lo divinizamos y no hicimos un culto sobre el labubu, ¿verdad? Pero funciona igual. Entonces, el cacao va a funcionar de la misma manera, pero es a través del conocimiento histórico como nosotros vamos a poder relacionar cada una de las partes. Al examen, ¿no? Vamos a hacer un examen rápido. La historia se estudia desde el presente. Y para acercarnos al pasado tenemos que desde ahora investigar. Desde la ahora, muy bien, con fuentes que podamos entender en nuestro idioma. ¿Qué pasa si no encontramos una fuente que no esté en nuestro idioma? Traducirla así, ¿no? Ya nos amolamos, dicen unos. Pero me ha pasado que hay investigadores que han ido al archivo de una historia muy chistosa, que encuentran documentos en alemán y dicen: no me sirve. Yo como, pero existe el Google Traductor. O sea, y se van
justamente porque el lenguaje también es un, ¿cómo se llama? Es un límite que nos puede dar. La epigrafía, por ejemplo. ¿Quién se anima a leerme la lámina de aquí? A ver, vamos a leer una lámina. Eso está bien padre. ¿Quién se anima a leer esta lámina? No, a ver, bueno, aquí, ¿quién la puede leer? Todos. Claro, ¿verdad? Pero esta lámina, ¿quién la puede leer? No. Entonces tenemos que traducirlo a través de las investigaciones recientes, ¿vale? Y bueno, a ver, sigamos con... Ahora, les voy a enseñar una imagen muy bonita para mí, que es del clásico, que es la imagen de Calakmul. ¿Ya la conocían? Sí. A ver, ¿qué hay en esa escena? ¿Qué se ve? ¿El comercio de cacao? No. Atole, muy bien. Este grifo de aquí dice el del atole. Y bueno, aquí dice el del atole, o uol, como se escribe en maya. Aquí vemos el señor con su cántaro y aquí vemos su chorrito ahí. Pero quiero que analicen esta imagen conforme a lo que vimos con el cacao. ¿Qué les es similar? ¿Qué les parece semejante? No sé, ¿la vasija? ¿No se acuerdan de la vasija donde dice cacao? ¿No? ¿Se acuerdan de esa vasija? No, sí. A ver, entonces tenemos aquí pues un colador, este es como una cesta. Y pues aquí el famoso vaso. A ver, pregunta del examen, ¿qué diría aquí? Este vaso pertenece a tal persona y es para beber. Muy bien, expertos historiadores, muy bien. Ahora sí. Ahora, bueno, ¿qué otro vínculo pueden encontrar relacionado con el cacao aquí? ¿Qué otro vínculo? La forma de la vasija está como con cebillitas. ¿Cuál vasija? ¿Esta? No, la de la derecha. ¿Esta? No, la de Esta. abajo. Sí, mira, muy bien. Sí, justo. A lo mejor están colando y a lo mejor aquí sí es cacao, aquí es atole. Muy bien. Ahora tenemos dos dualidades, lo masculino y también lo femenino. Lo mismo que pasa con Chak y con la diosa She. Aquí vamos a observar todo este panorama. Y bueno, ahora sí, ya para acabar, vamos a hacer otro examen pequeñito. Quiero que ustedes me digan si la historia se concibe a partir de documentos. ¿Usamos solo documentos hoy? No. ¿Qué más usamos? En esas imágenes, ¿qué más había? Relatos, tradiciones, pero también arqueología. Todo esto son datos arqueológicos. La historia no puede andar sin antes corroborar también con información como las fuentes arqueológicas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que adoraban al sol los mexicas? Por la piedra del sol. ¿Cómo sabemos que adoraban a la tierra? Por esta, ¿cómo se llama? No sé, perdón, se me fue el nombre. No, la se me fue el nombre, la deidad mamá de Huitzilopochtli. Mira, ahora me va a castigar. Mira, Cuatlico, o sea, justamente se corrobora toda la historia. Quiero concluir con eso, con que toda la historia y todo el conocimiento del pasado se corrobora a partir de las investigaciones presentes, a partir del análisis de las fuentes primarias que vamos a encontrar y también de la construcción y la interpretación de esas fuentes. Y ahora, ojo, no todo lo que se dice de la historia es real, no todo lo que yo les dije es 100% la verdad. Esto es un inicio para que también ustedes despierten ese espíritu investigador y ustedes descubran más cosas del cacao, a lo mejor que no dijimos. Mencionamos a los señores de Acalán, pero no sabemos todo lo de los señores de Acalán. Esa parte del conocimiento histórico nos permite comprendernos como personas, nos permite recordar que al consumir una barra de cacao estamos consumiendo miles de años de historia, que en un momento ese cacao navegó por las costas de Honduras hasta Yucatán y un día el cacao se diversificó y llegó a nuestras mesas. A veces satanizamos a los españoles, porque decimos, es que nos conquistaron. Espérate, no nos conquistaron a nosotros, conquistaron a los mexicas. Nosotros no somos mexicas, nadie, bueno, no sé si hablar en náhuatl, pero yo no hablo náhuatl, bueno, porque, no lo náhuatl,
Nadie aquí, nadie concibe, nadie va a hacer sacrificios a la catedral, a abrir un corazón para Dios, ¿no? Nadie. ¿Por qué? Pero satanizamos esta imagen, pero también hay que ver que somos parte de eso. Sin la llegada de los españoles, el cacao no se hubiera diversificado por toda la sociedad y ahora no podríamos consumir chocolate. Solamente las grandes élites, solamente el presidente, la presidenta, solamente ellos podrían consumirlo y nosotros pues nada más viendo, ¿no? Estamos nada más. Gracias por el cacao. Entonces, lo que quiero decir aquí es que la historia nos permite comprender los rasgos que son cotidianos para nosotros. Tal vez la historia no tenga un fin práctico, pero sí un fin en el que nosotros nos miramos al espejo y nos conocemos, y cómo a partir de un producto que nos genera una inquietud nos permite transformarnos como personas y decir que somos parte de esa herencia, de una herencia que viene de miles de años de antigüedad y que podemos conocer nosotros mismos a través de los investigadores, a través de las personas que abren foros y a través de ustedes mismos que les van a contar a sus amistades, amigos, hijos, nietos la historia del cacao. Y eso va a generar un autoconocimiento y no van a caer en el error. Y bueno, y con eso, pues finalizamos. Y gracias por la atención.